En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor por la bendición que tenemos de compartirles una palabra del Señor. Donde quiera que nos esté escuchando, le enviamos un cariñoso abrazo. Sea fortalecido, fortalecida por la presencia del Señor. Recuerde que el Señor prometió no dejarnos, no desampararnos, y que Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y usted sabe que Él es fiel. Estamos meditando en una serie de mensajes que hemos titulado Iglesia, ser o hacer. Siempre reflexionando en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y hemos visto varias características en la iglesia que hoy nosotros, si lo dijéramos en términos informáticos, debemos copiar, pegar. Seguir ese ejemplo. Hacer exactamente lo que ellos hicieron. Estamos viviendo en otros tiempos, sí, es cierto. Pero el Señor es el mismo, lo dice su palabra. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Antes de ya adentrarnos en los textos bíblicos, yo quisiera decirle que no dude de que Dios tiene un plan, un propósito con su vida. De que Dios desea que ese plan se desarrolle. Que no es un error que usted y yo estemos viviendo en estos tiempos. Porque claro, hay gente que a veces piensa y dice, yo debería haber vivido en otra época, no en esta época. Pero usted no determinó el tiempo en el que llegaría a este mundo. Eso lo hizo Dios, y Dios tiene un propósito maravilloso. Y Dios, no se olvide que se compromete con ese propósito. Entonces, en su vida, su existencia responde a un propósito divino que Dios desea cumplir. Pero para que eso se cumpla, no solamente depende de Dios, sino que también depende de usted, que rinda su vida al Señor. Vamos a ver evidencias que nos demuestran cómo la iglesia primitiva obedeció a Dios, cómo la iglesia primitiva siguió las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en diversos pasajes de las Sagradas Escrituras, que están ahí y siempre han estado. Pero muchas veces nosotros quizás por diversas razones no las hemos considerado. Aquí está el manual de vida para usted, para mí. Aquí está en las Sagradas Escrituras la voluntad de Dios para su vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado o nosotros mismos hemos dicho, o como quisiera, hacer la voluntad de Dios? Estoy orando para que el Señor me revele su voluntad. Y hay una voluntad de Dios ya revelada en las Sagradas Escrituras. Y vamos a ir recorriendo algunos pasajes bíblicos y usted se va a dar cuenta cómo la iglesia primera, la iglesia en sus inicios, hizo lo que había recibido como mandato del Señor. Lo primero que quisiera destacar
es que los discípulos comprendieron que Jesús les enseñó que ellos debían servir. Ellos estaban llamados para servir. El ministerio en común que tiene todo creyente alrededor del mundo entero es el servicio. Somos llamados todos a servir. No hay una sola persona en el mundo que Dios haya llamado que no tenga esa tarea, esa responsabilidad de servir. Jesús vino al mundo a enseñarnos a ser servidores. Todos tenemos ese ministerio en común. Jesús les enseñó a sus discípulos los principios del reino de Dios. Y fíjese que hay varios aspectos donde esos principios no concuerdan con lo que el mundo enseña. Hay una marcada diferencia entre los principios del reino de Dios y los principios del mundo. Uno de ellos tiene que ver con el servicio. Si vamos, por ejemplo, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, versículo 26, dice la Escritura: «Mas entre vosotros no será así». Jesús antes les dice cómo son las cosas en el mundo. Cómo hay personas que se enseñorean de otras. Y Jesús les dice muy claramente a sus discípulos: «Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor». Eso está en la palabra del Señor. Yo estoy leyendo de Mateo capítulo 20. Jesús les dice y les enseña este principio. Porque ya entre los discípulos habían estas diferencias. Ya existían estas discusiones. ¿Quién es el mayor aquí? Entonces Jesús les demuestra, les enseña, les deja en claro que el mundo tiene sus principios, que en el mundo se enseñorean de las personas, esos líderes, pero que eso no va a ser así en la iglesia. Y Jesús les dice de forma tan sencilla, pero tan magistral, que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Llamados a servir. Mientras más Dios te honre, mientras más responsabilidad tengas en el cuerpo de Cristo, en realidad tu nivel de servicio es más grande. Si lo quisiéramos ver de otra forma, más que estar alto como lo presenta el mundo, en realidad tienes que servir más a los demás. Permítame decirlo de otra forma. Es que estamos entonces más bajos. No por allá encumbrado en lo que algunos muestran en la pirámide de jerarquía. No, pues. Porque hay que ser servidor de los demás, al servicio de los demás. Y hay una escena impactante de nuestro Señor Jesucristo cuando Él comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Conmueve esa escena. Si la reacción de Pedro, por supuesto, fue una reacción natural, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús tomando una labor que habitualmente hacían los esclavos. Y yo me imagino a Jesús tomando la toalla, a Jesús tomando ese receptáculo con agua, y Jesús mismo, comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Eso chocó en la mentalidad de Pedro en ese momento. ¿Cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Pero Jesús les estaba y nos está dando una clase a nosotros. Somos llamados a servir. Si la meta fuera que solamente
usted y yo seamos salvos, yo le pregunto entonces, ¿por qué no morimos el mismo día que recibimos a Cristo? Yo me recuerdo cómo fue ese día. Yo no estaba buscando al Señor. Era un niño, tenía 8 años. Pero el Señor me buscó a mí, como lo buscó a usted, a usted, a usted. El Señor nos buscó a nosotros. El Señor nos encontró. No estaba en nuestros planes, en esas vacaciones, encontrarnos con Dios como nos encontramos. No estaba en nuestros planes, si está mi mamá escuchando, que en esas vacaciones el Señor la iba a sanar a ella de esa enfermedad que los médicos le dijeron que no tenía cura. Pero el Señor nos encontró. El Señor nos llamó. Y seguimos viviendo. Ahora, ¿por qué seguimos viviendo? Porque, ¿sabe? Debemos servir. El Señor nos deja acá para que nosotros le sirvamos. El Señor nos deja acá para que seamos un puente de bendición para otras personas. El Señor nos deja acá para que seamos luz. El Señor nos deja aquí para que seamos sal. El Señor nos deja aquí para que otros conozcan a Cristo a través de nuestra experiencia que tuvimos con Él. Cree tú y serás salvo tú y tu casa, le dijeron Pablo y Silas al carcelero. Sí. Si la meta era que ese hombre fuera salvo, bueno, podían haber hecho una oración ahí mismo y ese hombre haber muerto y se va con Cristo. Pero ¿por qué quedó aquí? Porque él sería un puente de bendición para su familia. Él sería un puente de bendición para otros. Él anunciaría a Cristo a otros. ¿Por qué no murió Saulo de Tarso cuando se encontró con Cristo? Cuando Él le dijo, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué es lo que hizo Saulo después convertido como Pablo? Fue servir. Fue servir. Entonces, usted y yo tenemos esa misma responsabilidad. Usted que está pensando morirse pronto. Usted que dice, hoy que el Señor venga pronto por mí para que se terminen todos estos problemas. Si usted hoy despertó, si usted hoy está con vida, esos pulmones están funcionando, ese corazón está bombeando sangre, es porque Dios tiene un propósito con su vida y ese propósito no tiene que ver solamente con usted, tiene que ver con otras personas. Dios quiere alcanzar a otras personas a partir de su vida. Somos llamados a servir. Y el servicio es una labor común dentro de la iglesia. Jesús se hizo servidor, nos enseñó a servir. Y Jesús le dijo a sus discípulos que le daba un ejemplo. Ejemplo os he dado, para que como yo hago, vosotros también hagáis. ¿Se da cuenta? Por eso Jesús les deja bien en claro y hoy nos deja bien en claro a nosotros. Si usted quiere hacerse grande en el Señor, si usted sueña hacerse grande en el Señor, la Biblia dice que usted entonces tendrá que hacerse servidor de los demás. Será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Recuerde que esta serie se llama Iglesia Cero a Ser. Yo le pregunto, ¿qué cree usted que hizo la iglesia primitiva? La iglesia llevó las enseñanzas de Jesús a la práctica. Los discípulos recibieron esta enseñanza de Jesús y la llevaron por obra.
Ellos sabían, Jesús les había dicho, y yo incluso me imagino que en algún momento entre ellos mismos se recordaban. Recuérdense que Jesús nos dijo que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Acuérdense. Recuérdense que Jesús dijo, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Claro. ¿Sí? Además, ¿sabe qué? Ellos tenían el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Jesús les dijo que les recordaría lo que Él les había hablado. Entonces tenían la guía. La iglesia de hoy también tiene la guía del Espíritu Santo. Pero ¿no será que nosotros hemos dejado de escuchar la voz de Dios? Que hemos entristecido, que hemos contristado o que hemos apagado el Espíritu Santo por introducir a la iglesia conceptos que no son divinos, conceptos que no están acorde a las Sagradas Escrituras. Porque el Espíritu Santo, ¿de qué habla? Habla. Jesús dijo que Él nos recordará lo que Él había dicho. Jesús dijo que Él nos enseñará todas las cosas, pero muchas veces nosotros, ¿sabe qué? Obviamos al Espíritu Santo. Por eso que nosotros necesitamos hoy reencontrarnos con los principios del reino de Dios. Por eso que la iglesia hoy necesita despertar, abrir los ojos y entender que la manera de vivir, la manera de hacer iglesia está claramente establecida en la palabra del Señor y no en otros principios ajenos. Ahí aparece. Jesús nos dio el ejemplo. Jesús nos llama a servir. Jesús nos llama a ser servidores de otros. Y no andar buscando que nos sirvan, sino que servir. Y hay múltiples formas de servir en el cuerpo de Cristo. Múltiples, diversas. Y la iglesia lo ha entendido a través de los años. Si es cosa de meterse un poco más en la historia de la iglesia. Cómo la iglesia de Cristo atendía a enfermos con enfermedades contagiosas, enfermos que sus propias familias los desechaban, y ahí estaba la iglesia atendiendo esas necesidades. Hay textos, hay libros que relatan la historia de la iglesia luego del libro de los Hechos. Historias extrabíblicas que narran cómo la iglesia desempeñó esa labor de buen samaritano que aprendió del Señor Jesucristo. Si eso es lo que dice la palabra. Sí, no siempre la iglesia vivió solamente encerrada entre las cuatro paredes del templo. Si fíjese usted lo que hemos visto, la iglesia primitiva desarrolló una labor de influencia en la sociedad, porque Jesús les había dicho que ellos eran luz, eran sal. Por lo tanto, no podían pasar desapercibidos porque su estilo de vida es diferente al estilo de vida del mundo. Escucha lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 23, versículo 11. Jesús dice: el que es el mayor de vosotros será vuestro siervo. ¿No será que por un momento nos olvidamos de estas palabras del Señor Jesús? ¿No será por algún momento que la iglesia comenzó a ser un lugar de títulos, de rótulos, y el que tiene el título más grande es mejor? Y se nos olvidó que los propios apóstoles, fíjese usted cómo comienzan algunas de sus cartas, Pablo, Pedro, o el mismo Juan, ahí en Apocalipsis. Siervo. Pablo escribió así: siervo y apóstol de Jesucristo. Siervo, o sea, esclavo. Fíjense, eso está en la
palabra, véalo. Lo dijo Pablo, lo dijo Pedro, lo dice Juan también en Apocalipsis, siervo, esclavo. Primero siervo, después apóstol. Pero ¿no será que el orgullo comenzó de una forma encubierta a entrar dentro de la iglesia y se nos olvidó que Jesús nos enseñó que usted y yo tenemos que ser siervos? Que somos llamados a servir, que Él nos dio el ejemplo. Recuerde esa escena, esa imagen de Jesús lavándole los pies a sus discípulos, y nosotros, por lo menos yo voy a hablar por mí, yo no soy más que Jesús. No, Él nos dio el ejemplo. Él nos llamó a servir. Él nos llamó a obedecer. Y si usted anhela, sueña, quiere ser grande en el Señor, bueno, lo que la Biblia nos dice muy claramente, Jesús mismo hablando, entonces, ¿sabe? Tendrá que ser servidor de los demás. Ese es el principio del reino de Dios. Todos somos llamados a servir. Debemos, por lo tanto, hacerlo en el nombre del Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 204282 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.